Bueno, le doy la palabra a María Victoria Gimbel. María Victoria es profesora de filosofía, ha sido coordinadora por 10 años del seminario sobre la filosofía del límite de Eugenio Trías en el Círculo de Bellas Artes. Ha sido presidenta de la Asociación Cruce, actualmente es la vicepresidenta de esta asociación. Ha publicado un ensayo, un libro llamado Fragmentos de Libertad y el reciente libro editado en Gevisa que toma como referencia para su intervención En la frontera de Jorge Alemán, conversaciones con María Victoria Gimbel. ¿Lo he dicho bien? Bueno, el título de María Victoria es El habitante fronterizo y sin más te doy la palabra. Para arriba. Ahí está. A ver. Bien. Bueno, no sé si empezar dando las gracias porque después de escuchar a Pepe me temo que yo soy esa niña, ¿verdad? Que he dicho que sí, después de... ¿no? Pero que en realidad, de alguna manera, me siento obligada por Jorge Alemán, como en tantas otras cosas en mi vida, y por ahí quería decir nada para ver la única línea que yo voy a tocar en mi breve ponencia. Cruce, por una parte, Jorge Alemán y Eugenio Trías, ¿no? También tiene algo de testimonio, como en el caso de Graciela, ¿no? Tiene algo de testimonio porque yo en Cruce conocí a algunas personas que forman parte de mi vida y sobre todo a Jorge Alemán. O sea, que hay un cambio, que eso ocurre en muchas vidas, cuando uno es mayor, ¿no? Y tira un poquillo para atrás, dices, jolines, ¿qué pasó ahí? Que yo cogí otro camino en el que estoy, no sé si es lo que sea, pero es en el que estoy. Justamente ahí Jorge Alemán, que ya era alguien, en fin, con una base, ¿no? Y conocido en determinados circuitos filosóficos a través de Cruce, fue quien llevó a Eugenio Trías. Y a partir de ahí se gestó lo que luego sería su seminario de filosofía del límite, no de adeptos a la filosofía del límite, sino justamente un espacio donde se permitía pensar muchas cuestiones. Y por esto, mis años antes del fallecimiento de Eugenio Trías están ligados a esas cenas, Sergio Larriera, Jorge Alemán, Eugenio Trías, donde yo, aunque de por sí soy conversadora y habladora, ahí no, solo cuando había bebido ya un poquito. Yo ahí escuchaba porque aprendí. Y por esto, lo del aspecto que voy a tocar hoy aquí en forma de apunte, ¿sí? Que tiene que ver entonces técnicamente con la fórmula de la soledad común de Jorge Alemán y algo del ser del límite de Eugenio Trías. Comienzo. Voy a leer, intento leer despacio, porque si no, pues no se entiende nada, claro, yo mismo. Voy a intentar exponer una suerte de cruce, de afinidad, si se quiere, entre la consideración de Alemán respecto a la existencia hablante, sexuada y mortal, y la propuesta de Eugenio Trías relativa al sujeto, derivada de su filosofía del límite. No es la primera vez que esta cuestión crucial aparece entre los dos pensadores, pues Larriera y Alemán escribieron ya hace unos años un libro de conversaciones con el filósofo catalán, no sé si decir ahora catalán, donde se analizaba, entre otras cosas, el problema de la democracia, llegando a establecer allí la topología específica que reúne al sujeto fronterizo, construido por Trías, con el sujeto del inconsciente. Y es que eso es, a mi modo de ver, lo determinante para ambos a la hora de abordar la cuestión de la política y lo político, pues en sus respectivos itinerarios intelectuales no puede ni debe pensarse la relación intersubjetiva o la práctica social si antes no se cuenta con lo que la precede y la condiciona, a saber, el sujeto afectado o concernido por el límite según Trías o el sujeto en falta o dividido en el caso de Alemán. A continuación indicaré algunos paralelismos que se pueden dar entre sus respectivas propuestas relativas a la problemática aludida, para entender la dificultad que conlleva ofrecer
una posible salida a la libertad en términos de Trías o a la emancipación, tema que precisamente nos convoca aquí con la obra de Alemán. 1. La crítica radical al sujeto cartesiano moderno. La conjetura soledad, dos puntos común de Alemán, es la referencia para entender que la irrupción del inconsciente en la existencia conlleva necesariamente la supresión de un sujeto idéntico y dueño de sí mismo, transparente e inalterable, porque está constituido por un vacío inaugural. Se propone aquí, es decir, en Jorge Alemán, otro inicio, en tanto que la estructura preontológica, a saber, la soledad, concebida como lo más singular del sujeto, lo radical e irreductible, y que se inscribe como la diferencia absoluta. Es decir, el sujeto es siempre efecto y no causa, y por ello nunca puede alcanzar su propia representación del todo, pues está habitado por una opacidad inextirpable, siendo su materialidad lo que se denomina síntoma en términos lacanianos, y que muchos de ustedes ya saben, referido al modo singular en que cada uno habita y que Lacan llama la lengua, pulsiones, repeticiones, fijaciones cifradas, que remiten a un goce inútil, convirtiéndose en el verdadero sostén de la existencia, una soledad que no se refiere en ningún caso a una soledad solipsista, ni individualista, ni patética. De ello se deriva que la existencia singular se constituya íntimamente agujereada, horadada, impidiendo que el sujeto pueda clausurarse o cerrarse, como ya se ha dicho aquí. Al contrario, pues está ya, desde el origen, separado de sí mismo y de los otros. De tal modo que la construcción de la subjetividad viene dada por esa inscripción incurable del sujeto, dicho en sus términos por lo imposible. Al respecto hay que distinguir que para Alemán no es lo mismo sujeto y subjetividad. El primero se refiere a la estructura deficitaria, a la existencia mortal y sexuada, mientras que la segunda, la subjetividad, está referida al marco psíquico interior que se va haciendo. Bien, en el caso de Trías, el sujeto tampoco está considerado como una conciencia reflexiva, enteramente transparente, que es capaz de autodeterminarse desde la libertad de su voluntad. Pues también su pensamiento supone una crítica a la noción moderna de sujeto inaugurada por Descartes o Kant, porque desde su filosofía el sujeto tampoco puede referirse a algo que subyace inalterado y permanente en la existencia. Y ello se deriva de su ontología, que tiene como eje central el concepto de límite. Para Trías, el límite no tiene el significado de contención o barrera entre dos dominios, ni se entiende como una mediación entre el más acá, denominado por el filósofo cerco del aparecer, y el más allá, denominado cerco hermético, sino que es el propio límite, el entre o cerco fronterizo, el fundamento desde el cual se recrea la idea relativa a la condición humana, al corazón que decía de la existencia, ¿no? El límite no es una circunstancia contingente ni una especie de semáforo que impida alcanzar el sentido. Más bien ese limes es lo que posibilita la experiencia del mundo, siendo el territorio donde el sujeto emergido del mismo, atravesado y concernido por él, tiene que construir su experiencia, siempre limítrofe y por ello abismática y vertiginosa. En relación a ello, conviene recordar que para Trías el vértigo, que está muy analizado por él en varios libros, ¿no?, en el cine, etcétera, etcétera, se mantiene de forma latente en lo profundo de la memoria emocional del sujeto. Por lo dicho, entiendo que estamos en ambos casos ante una forma de entender la existencia no tanto al modo heideggeriano como arrojada al mundo, sino derivada de una estructura ontológica o preontológica que la precede, causando desde el inicio un hiato herido infranqueable en el sujeto,
haciendo que éste tenga que sostenerse y habitar un lugar precario y frágil, ya sea por la experiencia del inconsciente, según Jorge Alemán, ya sea por el ser del límite, según Eugenio Trías. Segundo paralelismo. El carácter fronterizo del sujeto. Se puede considerar que el sujeto del inconsciente, siendo transindividual, tiene un carácter fronterizo, pues su constitución es ontológicamente anterior a su configuración y a su relación con los objetos, que según Alemán, esta relación siempre es fantasmática. Porque como se viene exponiendo, el sujeto viene dividido, sin fundamento, caracterizado radicalmente por su falta de ser. De manera similar, para Trías, la condición humana se caracteriza por ser limítrofe, pues la existencia se ofrece sin ninguna privación concreta, manifestando su total desnudez, en éxodo y exilio, usando sus términos. Y en ese sentido, la falta de fundamento de la existencia no hace referencia a una situación provisional, sino que es genuinamente el dato del comienzo, infranqueable, por lo que el sujeto que habita el límite, límite entendido en el caso de Trías como bisagra que separa y une, debe hacerlo acompañado de su sombra, por ser ese en el territorio que emerge y en el cual tiene que dar respuesta a través de su praxis, como puede, en la franja fronteriza que lo delimita y lo define. Un lugar que no es geográfico ni espacial, sino ontológico. Uy, esto que se queda. También la secuencia soledad común de Alemán significa a la vez conjunción y disyunción, pues los dos puntos de la fórmula, recuerden, soledad, dos puntos común, no indican una relación dicotómica entre lo singular y lo universal. En la lógica que propone Alemán, esos dos términos hay que pensarlos como no contradictorios. Así, aceptando que hay inconsciente, lo común de la lengua, sin ser ni particular ni general, espera y precede a los hablantes porque siempre ya está antes. De ese modo se entiende que no se la considere a la lengua, naturalmente, ni siquiera un sistema lingüístico cualquiera, un sistema cerrado, sino como un conjunto de signos incompleto e inconsistente. Claro, ello tiene como consecuencia el carácter fronterizo del sujeto, pues al ser capturado por la lengua está determinado desde el comienzo por ese espacio intersticial o límites, ni físico ni metafísico, bueno, sino tal vez demasiado humano, ¿no? Que diría Nietzsche, ¿verdad? En resumen, como indica Jorge Alemán, se trata de saber hacer ahí con esa, digamos, existencia rota de fábrica. Eso sí, como dice Alemán, que merece ser conservada y que, según se viene diciendo, creo yo, no es otra cosa que el carácter fronterizo del sujeto. Porque la I, ese saber, que en realidad sería una especie de no saber, en fin, que esto sería otra ponencia, designa la contingencia singular que el sujeto va inventando para sostenerse frente a lo incurable, sin quejarse de su falta de ser, sin lamentar su fractura y sin padecer nostalgia de una parte irremediablemente perdida de sí. Esto me parece importante. Precisamente sería hacer lo que en términos lacanianos, si es que yo lo he entendido, que esto también es algo dudoso, se denomina la destitución subjetiva, y que no se refiere a ninguna experiencia interior, sino al resto suplementario que vuelve imposible, esto que tantas veces se ha dicho aquí ya en la mesa, la unificación y totalización del sujeto. De ahí que Alemán refiera a su conjetura y la denomine a su conjetura soledad común, y esto me gusta a mí mucho, quizá me gusta, estas cosas que tiene Alemán de dar, ¿no? Nombres, me encanta, este es uno de los que me gusta. Como una especie, ¿no? Soledad común, como una especie de freno de mano
para intentar aminorar la marcha de la producción de subjetividad, como ha quedado dicho la distinción entre sujeto y subjetividad, ¿no? La producción de subjetividad que el neoliberalismo, en su continuo movimiento y a través de sus poderosos mecanismos de poder, por otra parte muy desarrollados, estudiados a partir de Foucault, en fin, que esto también, ya también hay mucho, ¿no? Mucho dicho ya, ¿no? Va ejerciendo, y que si no se impide, ahí está la clave también, logrará generar individuos, esto da como miedo, ¿no? Individuos ahistóricos. Ya dices individuos ahistóricos y dices, ¿no? Y es que la colonización no es exterior, también se ha dicho aquí, ¿no? Sino que el dominio discursivo, dominio complejo y que da para muchas ponencias, se efectúa sobre los cuerpos hablantes, convirtiéndose así en otra cosa que también se ha estudiado por parte del psicoanálisis y Jorge Alemán muchísimo, convirtiéndose así en sus siervos voluntarios. Bueno, y para acabar el punto, una cosa que he denominado, no sabía, le di muchas vueltas, y al final dije, bueno, ¿y por qué no? Emancipación, soledad común, izquierda lacaniana, que me imagino que se hablará mucho en este día, y yo digo, ¿cómo calificar el pensamiento de Jorge Alemán y también el de Trías? ¿Qué tienen de...? Y le he dicho, más acá del pesimismo. Por lo dicho, la cuestión política, tanto para Alemán como para Trías, tiene como punto de partida el sujeto y su carácter fronterizo, y ello hace que la posibilidad de una praxis liberadora o emancipatoria sea pues muy problemática. No obstante, para ambos, aun manteniendo grandes distancias intelectuales en sus concepciones, como es muy sabido, haya que decir que esto no es, en sus concepciones, apuestan, eso sí, por algún tipo de salida social que haga viable la emergencia de una voluntad que, sin ser libre o autónoma, y tampoco desde luego entendida como una suma de voluntades, ¿no?, singulares, hay una amalgama de sujetos libres que decís antes, ¿no?, todo esto del triunfo, ¿no?, esta amalgama de voluntades, todas ellas muy libres, pueda dar alguna respuesta, contando eso sí con su condición limítrofe. Porque aunque el habitante fronterizo que somos no puede llegar a tener conciencia en la modalidad esta de las lecturas de izquierda, ¿no?, de Hegel y todo esto, en fin, todo lo que vino después, Sartre, Lucas, etcétera, etcétera, ¿no? Repito, aunque el habitante fronterizo que somos no puede llegar a tener conciencia de sí para sí, ni personal ni colectivamente, ello no les lleva a dividir en ningún caso a los dos. Al contrario, para ambos hay que evitar caer tanto en el nihilismo como en el cinismo o en el escepticismo, pues sus consideraciones, aun no siendo optimistas, dado que en ningún caso pasan por algún tipo de humanismo reconciliador, perseveran por seguir apostando más acá del pesimismo. Al respecto, la vía que propone Eugenio Trías se concreta dentro de su filosofía del futuro, que algunos de ustedes conocerán, en una peculiar forma de entender lo que denomina, con términos heideggerianos, genuino acontecimiento, aquello que se puede dar aun siendo imprevisible e incalculable, pues el horizonte no está delimitado de antemano. Dicho acontecimiento, según Trías, supone no dejarse atrapar por el miedo, ahora verdad, cayendo en el terror, más bien aceptando o aceptar la sombra, también otro tema muy tratado por Trías, insistente y pertinaz que acompaña a la existencia, evitando que resulten hegemónicos, ahora que estamos en ello, los valores de seguridad y de conservación analizados por Hobbes, y que sean ellos, lamentablemente, los que garanticen una organización social salvaguardada de la violencia inaugural del homo homini lupus. Hay que estar alerta para que no se abone, dicho con sus palabras, lo inhumano, y entonces se dé lugar al leviatán. Precisamente las elaboraciones teóricas de Jorge Alemán en relación a la política apuntan e inciden, conservando los elementos antes señalados en la constitución del sujeto, en evitar lo que ya también se ha denominado aquí, se ha dicho ya en dos intervenciones, el crimen perfecto del capitalismo, que consistiría en taponar la verdad incurable del inconsciente, permitiendo conectar, digamos, colapsar todos los lugares a base de identificaciones. Sin embargo, como no cree que el movimiento del capitalismo se haya consumado del todo, sigue apostando por una vía política
que se presenta como una encrucijada, por lo que hay que pensar, y esto es la pregunta que según sus propias palabras se hace a sí mismo, o hace o presenta Jorge Alemán, y es la siguiente: ¿cómo sería una emancipación que no excluyera la diferencia absoluta? Alemán sigue en la tarea de dar respuesta a esa pregunta porque, incorporando algunas enseñanzas de Lacan, quiere, como él mismo dice, contaminar la semántica tradicional de la izquierda, presentando sus indicaciones para que de algún modo permitan pensar la posibilidad de la emergencia de lo que él denomina momento igualitario, construido a partir de la emergencia de una voluntad, claro, inédita hasta el presente. Así, demarcándose de cualquier proyecto teleológico finalista, tal vez el sujeto, dice Alemán en uno de sus escritos, encuentre su lugar fronterizo. Precisamente su conjetura izquierda lacaniana, que me imagino que a lo largo de hoy surge como una vía teórica para pensar un proyecto aún sin nombre y que, a mi modo de ver, está más acá del pesimismo. Hay que seguir hurgando en las heridas de la conciencia moderna, sin horizonte definitivo, para evitar la catástrofe, y ello, como expresa Alemán en uno de sus versos para mí fantásticos: para salvarme de los tiempos que se deleitan en las certezas prematuras. Gracias.